retomando lo que decíamos antes, sobre la creación y el creador, dices tú una cosa que me encanta, plasticator. Plasticator. Plástico, que es una palabra que hoy día todos conocemos, lo conocemos como sustantivo. Algo es de plástico, pero plástico en su origen es un adjetivo, que es flexible, maleable. Entonces, Dios es plasticator porque maneja la arcilla, la hace plástica y crea al hombre. Esto que os puede parecer algo religioso o mitológico, que está muy alejado de nuestra vida cotidiana, tiene en nuestro país un antecedente verdaderamente espantoso, que para eso casi podíamos hacer otra tertulia un día, que es el caso de Hildegard. Me imagino que muchos de vosotros la conoceréis. Claro. Pues lo pongo brevísimamente, os pongo brevísimamente en antecedentes para quien no lo hayáis oído mucho. En la Segunda República Española, pues había una mujer que quería crear una raza de hombres superior para llevar el progreso y la igualdad a toda la humanidad. Y ella, pues, buscó a un señor simplemente como procreador, como semental, que era precisamente un ex sacerdote, mantuvo con él relaciones sexuales durante 3 veces y quedó embarazada. Se deshizo del macho procreador, no quiere decir que lo matara, sino simplemente ya no lo volvió a ver. Ella gestó a su criatura y alumbró una niña. Y desde pequeñita la empezó a educar para que fuese el representante de esa nueva raza de hombres. Y la niña fue un auténtico genio, algo absolutamente increíble. Hablaba idiomas, los que nos podéis imaginar, sabía hablar bien en público, empezó a militar en política, porque claro, la idea era la de que se convirtiera en una dirigente, estuvo en el Partido Socialista, estuvo también en las Juventudes Comunistas, y cuando la niña quiso independizarse de su madre, mientras dormía por la noche, la madre le dio varios disparos y acabó con su vida. A la madre la recluyeron, la juzgaron, la recluyeron en un manicomio. El asunto es interesantísimo. Luis Seguí, que ha escrito sobre el tema, si luego quiere nos puede ilustrar, porque Luis Seguí está entre el público, que es un experto sobre esta materia. Y lo curioso es que la madre acabó sus días haciendo muñecos enormes con el falo erecto, que los hacía ella tejiendo de lana, gigantescos, en el manicomio, y decía que les iba a insuflar vida. Lo del falo erecto es algo clásico, que es la generación, la vida, lo que aparece en Pompeya, es un símbolo de buena suerte. Entonces, esta biografía de Hildegard parece de alguna manera ser una plasmación en la historia, algo real, de este fracaso del creador. ¿No lo veis vosotros así? Bueno, yo lo que veo es que es una puesta en práctica de todas las ideas de Nietzsche, por supuesto, pero también de las que defendían escritores como Bernard Shaw, el dramaturgo, porque Hombre y Superhombre, ¿no? O ¿cómo se llamaba esta otra obra de teatro? O sea, efectivamente era el tema de época, ¿no? La mujer no necesita para nada al hombre, para nada, es decir, es más que autosuficiente, en eso estamos ahora, ¿no? Y entonces, ni siquiera, o sea, sencillamente para quedar fecundada, nada más, no necesita ni para educarla, pero esta idea es muy vieja, o sea, esta idea... sí, no, y aparte de eso es que es una idea que a principios de siglo, derivada de precisamente del darwinismo, se consolidó, o sea, tuvo yo no conocía este caso, pero vamos, es un ejemplo de poner en práctica pues lo que es una ideología reinante, vamos, ¿no? De hecho, el mismo Víctor Frankenstein, leo yo aquí, que dice que la vida o muerte de un hombre no son más que un módico precio cuando se trata de lograr, a cambio de que los conocimientos que busco, la sabiduría que quiero alcanzar, para poder transmitirla a la posteridad y favorecer con ella al género humano. En todo ese es una idea en el orden teológico, supone tal vez una queja a Dios de que podía haber hecho el hombre mejor de lo que era, ¿no? Y de alguna manera se trata de retocar
la gesta del creador buscando un hombre, y ese es también el pecado diabólico, la de desmesura, ¿no? Pero de hecho es el que anima a buscar un hombre que esté por encima de las limitaciones del presente. Y ese argumento, que es totalmente fraudulento de Frederick von Stein, escudarse en el bien de la humanidad, en la próxima humanidad, en realidad esconde su egoísmo, su amor a sí, etc. Estaba buscando una cita que no la encuentro, pero bueno, más o menos viene a decir: ¿cuántas existencias me bendecirían? Es decir, el objetivo no es tanto favorecer a la humanidad, que sí, sino ser alabado y bendecido como otro creador, es decir, claramente suplantar esa figura. Sí, sí. Sí. Claro. Habla un poquito más alto. Ahora lo decimos Porque nosotros. tú no tienes micrófono. Antes sobre el tema del casamiento, bueno, del casamiento, pero puede con Elizabeth, Sí. sí podría ser por las circunstancias especiales de ella, pero no podría haber ahí un miedo a crear una persona consanguínea con problemas y sobre todo que no influyese la muerte de la madre sí de alguna manera, ¿o no? En Víctor Frankenstein dices. No, o sea, son dos cosas diferentes que tú has mencionado. Sí. En realidad lo principal, lo primero, o Sí. sea, la muerte de la madre de Frankenstein Sí. no tiene una influencia determinante. A ver, bueno, es interesante, voy a hablar un poquitín, solo un poquitín de la novela, porque probablemente mucha gente no la... acordamos de ella. No, es posible que haya gente que no la haya leído, o sea que... Yo la leí hace 20 años, Claro. o sea que si me la refrescas un poco. Entonces, esta novela es una novela muy curiosa, porque cuando Mary Shelley la publica, que es 1818, el género de la novela gótica al cual pertenece esta novela ya ha terminado. Es decir, curiosamente, la última novela gótica que se publica es la más importante del género. Y la novela gótica es subsiguiente, pero casi concomitante, a la novela sentimental. Antes me preguntaba alguien que por qué había tantas cartas en el libro, ¿no? Por dos razones. Una, porque efectivamente la novela sentimental, como hay que expresar tanto los sentimientos personales, es lo fundamental. Si tú escribes en primera persona es la manera de descubrirte, ¿no? Y las cartas lo permiten, las cartas, el diario, la confesión, etcétera, ¿no? Y en la novela sentimental lo que era central era el estudio de las relaciones familiares, y también de la verdad del corazón humano, es decir, cómo además del deber es necesario que nuestras acciones vayan acompañadas por un sentimiento de gratuidad y de facilidad, que son los buenos sentimientos, ¿no? Bueno, a veces esos entornos familiares eran tan idílicos y tan, no sé, tan extremos, ¿no?, que eran un poco falsos, ¿no? La novela gótica es una especie de respuesta a ese tipo de novela en la cual se intenta profundizar en la conciencia, y profundizar, es una novela en general de muy mala calidad, o sea, sería otro tema, ¿no? Pero bueno, se intenta como explorar el mal, el sentido del mal, lo que es el mal y las causas del mal, ¿no? Entonces, normalmente una novela gótica tiene una estructura laberíntica. Eso quiere decir que hay una estructura, en muchos casos, en abismo. Y esta novela está construida de tal manera que es muy curiosa, porque la novela tú la abres y te encuentras con las cartas que le escribe un marinero, viajero, a su hermana. Él quiere llegar al polo norte, como sea, quiere cruzar el estrecho y quiere llegar a una tierra que nadie ha pisado nunca porque es una heroicidad, ¿no? Pero en el transcurso el hielo, o sea, el mar empieza a helarse y aprisiona el barco se queda sin víveres y realmente están condenados a la muerte. Y aquí, que en ese sitio desolado, ¿no?, inhóspito, donde nadie puede poner la planta, ¿no?, aparece un barco en el cual va Víctor Frankenstein. Y lo curioso del tema es que cuando acuden a socorrerle, él pregunta que hacia dónde van, que si van hacia el norte. Si van hacia el norte, entonces se sube al barco, si no, no. En esa situación tan desesperada, ¿no? Le suben al barco, está enfermísimo, está a punto de morir,
Y Víctor Frankenstein le va a contar su vida a Robert Walton, porque se da cuenta que Robert Walton está poseído por la pasión del triunfo, del éxito, del llegar a donde nadie ha llegado, como él. Entonces, le va a contar su historia para que él aprenda de él mismo. ¿Qué pasa? Que Víctor Frankenstein cuenta la historia, cuenta toda la historia de la creación del monstruo, y el monstruo huye, empieza a haber una serie de consecuencias nefastas de esa creación, y hay un momento en que se encontrarán Víctor Frankenstein y el monstruo al cual nunca dio un nombre. Nunca dio un nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Que el monstruo le contará a Frankenstein qué es lo que pasó en el tiempo en que lo dejó abandonado. Pero a su vez, el monstruo os va a contar que estuvo durante un tiempo escondido en un cobertizo y aprendió todo lo que su padre no le había enseñado mirando la vida de una familia. Esa familia estaba formada por un padre y 2 hijos. El padre era ciego. Entonces tenemos una historia, 2 historias, 3 historias, 4 historias. Estructura en abismo. Normalmente lo más importante de la novela está en el centro del abismo. Y el centro del abismo es la familia. Por eso el gran tema de Frankenstein no es tanto la creación, que sí, como el amor familiar. Y sí. Digo algo. Walton busca, hemos dicho, que es un ejemplar parecido a Víctor Frankenstein, porque también busca algo que está... primero, un amigo, claro, ese es otro tema, el de la soledad. Pero él busca la fama, ser el primero, pero en ese sentido puede ser también monstruoso, entre comillas, como Víctor Frankenstein. Pero hay algo distinto, y es que es un hombre responsable. Él cuida de sus marineros. El propio Frankenstein le dice, porque los marineros protestan cuando llegan a este mundo helado, y cómo vamos a salir de aquí, y quieren volver. Pero el Víctor Frankenstein, que como tú has explicado muy bien, está ya allí porque ha aparcado ahí en ese barco, le dice a ese amigo, en principio amigo, le dice, ni se te ocurra, tú has de seguir adelante, pero él es responsable de sus marineros, aunque los considera groseros, brutales. A su hermana Margaret, con las cartas que él le escribe, pues le habla de que no tiene amigos, porque claro, él no puede ser amigo de los marineros, busca un hombre de su categoría, cree haberlo encontrado, pero en un proceder idéntico son distintos en el resultado y en la responsabilidad, y él, pese a todo, y incluso a la recomendación de Frankenstein, cuando este ya muere, él da la vuelta y cuida de los marineros. Y ahí es donde se ve, por ejemplo, y volviendo a la pregunta que no le he contestado, que Frankenstein miente muchas veces a lo largo de la novela. O sea, está contándole su historia a Robert Walton para que Robert Walton no cometa el mismo error. Pero cuando termina la novela y Robert Walton decide volver, porque el hielo se deshace, les dice que a qué estaban llamados, a ser hombres o a ser superhombres. Es decir, se revela en ese momento que toda aquella benevolencia primera era falsa. Hay un detalle que yo siempre se lo cuento a los alumnos y les hace mucha gracia, porque en ese momento empiezan a leer con sospecha todo, ¿no? Que dice, yo soy ginebrino de nacimiento, empieza así, la historia, ginebrino de nacimiento. Esa es la primera frase del relato de Frankenstein. Pero al cabo de unas páginas cuenta que sus padres se establecieron allí al cabo de un tiempo, que habían estado viajando, que él era el hermano mayor, ¿no? Habían estado viajando hasta que por fin se establecieron, y dice, yo nací en Nápoles. Interesantísimo. Una cosa de... O sea, el personaje miente, y entonces está intentando manipular continuamente al lector. Mira, una cosa de este libro es que tú vas entremezclando la biografía de Mary Shelley y la de su marido con la de Víctor. Y entonces... Coincide todo. Claro, pero lo verdaderamente interesante es que estás leyendo la novela
como si fuera la vida de un personaje real. Y entonces ella nos va contando las vicisitudes de Víctor, nos va analizando su psicología, y claro, llega un momento en el que te terminas creyendo que Víctor es alguien real, pero en cierto modo también que Mary y su marido son personajes novelescos, porque es que tienen una vida absolutamente literaria. Yo os voy a hacer una pregunta, es una cosa que yo siempre le he pensado, pero que a lo mejor es una estupidez, ¿no? Víctor Frankenstein. Yo siempre he pensado en el mito del golem, que es muy antiguo, y claro, Frankenstein, el apellido parece judío, ¿no? ¿No tendrá algo que ver ahí? Como si de alguna manera indirecta estuviéramos diciendo, entroncando directamente con la creación del golem. Bueno, es que el mito del golem también tiene que ver con la historia de Adán. Entonces aquí se van mezclando como varias figuras míticas y por eso tiene tanta resonancia el personaje. Por un lado, Prometeo. Prometeo, que se revela contra los dioses y que es más benevolente con los hombres que el propio Dios, que el propio Zeus. Por eso le roba el fuego. Claro, pero lo que no dice, lo que no sabemos de la tradición mítica es que, porque nos quedamos con la parte solamente del robo y del castigo, cuando es atado a la peña del Cáucaso y allí un águila le devora las vísceras, ¿no? Pero es que antes Prometeo ha querido engañar a Zeus, ha hecho un sacrificio falso, se ha quedado con la grasa de los animales, ha metido piedras dentro de la piel y ha sacrificado a Dios, a Zeus, pensando que Zeus no se va a dar cuenta. Entonces, esto ya nos recuerda un poco pues, a Caín. Hay otro personaje por en medio que es efectivamente Adán, porque Adán fue creado por Dios y Dios le dio a Eva. Y esto es lo que dice el monstruo, le dice a Frankenstein, le dice que le pide una Eva, que no quiere estar solo en este mundo. Entonces, claro, se van amontonando las figuras míticas y al final nos damos cuenta de que también, bueno, también por supuesto Satán. Satán es Frankenstein, es Prometeo, es también, es un transgresor, ¿no? Entonces, por otro lado, la figura de Caín es la de esa persona que al cometer un crimen, el castigo consiste en dejarle con vida y su propia maldad va a producir el rechazo en cualquiera que le conozca, es decir, está condenado a la soledad eternamente, que eso es lo que le pasa a Frankenstein y lo que le pasa al monstruo, es decir, que se van mezclando todas las figuras míticas.